Buenas tardes, hermanas y hermanos. Hoy, 4 de marzo del 2024, la Fraternidad Rosacruz Antigua les invita a participar en la conferencia El Enigma del Hombre por Israel Roja Romero, segunda parte, Filosofía, capítulo Filosofía y Reflexión. En este mundo de manifestaciones, todo es relativo y circunstancial. El conocimiento relativo que el hombre alcanza en un momento dado de la evolución se debe a la comparación refleja que hace a través de su mente más o menos desarrollada. Si se desea, por tanto, abarcar un mayor campo de actividades mentales, es necesario someter esta facultad a un severo ejercitamiento por medio de la reflexión. Reflexionar quiere decir plegar la mente sobre sí misma para conocer de ella y de sus alcances. Esto significa que el verdadero filósofo debe convertirse en juez de sí mismo antes de serlo de los demás. Hay verdades relativas y una verdad central y absoluta, única porque resume en sí misma a todas las demás. He aquí algunos ejemplos. En la figura que estamos presenciando en este momento, la verdad de todo el asunto está en el piso. Es la figura que vemos representada en este momento, en esta parte. Pero cada uno de los que participan allí da su opinión y habla desde su punto de vista acerca de sus verdades relativas. Para el señor que se encuentra a la derecha, la imagen del piso es un 9 y para el señor de la izquierda es un 6. Y ambos pues tienen una verdad relativa en su boca. Para este caso también vemos las verdades relativas. Para quien está observando esta figura, esa es su verdad, pues es la proyección que hace este objeto con la luz que le da en este sentido. Para quien observa este objeto, esta parte de la pared representa un círculo. Para él, esa verdad relativa es un círculo. Y en medio de los dos se encuentra la realidad de la cual se desprenden esas dos verdades relativas. De ahí que se hable de que todo depende del cristal con que se miren las cosas. En este ejemplo vemos una isla, vemos un barco, ambos están en los dos gráficos, mientras que el señor de la izquierda que está en la isla se entusiasma por ver el barco llegar, el que está en el barco se entusiasma por ver acercarse a la tierra. Entonces cada quien desde su perspectiva siente su realidad. La vida es según la mires. Aquí, por ejemplo, vemos estas dos mariquitas, estos dos animalitos, cada uno caminando en sentido contrario y cada uno da una versión distinta de los hechos que enfrentan. En este caso, pues este hecho es común a los dos, con la diferencia de que mientras una opina que esta es una piedra en el camino, la otra la ve como un puente. Entonces, son verdades relativas para cada una y cada una de acuerdo a su experiencia, a su opinión. En este caso particular, las verdades relativas se dan porque cada uno de los participantes en esta percepción del elefante, estos participantes son ciegos. Como ciegos, pues ellos tratan de identificar lo que está más cerca y pues a medida de que van palpando, pues ellos se hacen una idea y dan su verdad relativa respecto a lo que están tocando. Este ciego, por ejemplo, dice, un elefante es como una gran serpiente, porque así lo perciben sus manos. El que está agarrando la pata dice, no, es más bien como el tronco de una palmera. Aquel que agarra su oreja dice, pero ¿qué decís? Es como un enorme abanico. Y el que agarró la cola está diciendo, estáis todos equivocados, es como un ratón. Entonces aquí también vemos otro ejemplo de cómo las verdades relativas buscan llegar a esa gran verdad que es la que está en medio de todos los ciegos participantes.
Dice el señor William Shakespeare, nada es verdad ni es mentira. Todo depende del cristal con que se mira. La razón, invocada por muchos filósofos como la llave que abre todas las puertas del conocimiento, es una limitación en sí misma. Solamente es razonable, aquello que se puede definir en forma concreta, y como todo lo que tiene forma es una limitación en el seno de la creación, resulta que lo razonable está limitado por el tiempo, por el espacio y por la causación. Aquí nos dice, la razón es la facultad en virtud de la cual el ser humano es capaz de identificar conceptos, cuestionarios, hallar coherencia o contradicción entre ellos y así inducir o deducir otros distintos de los que ya conoce. Así, la razón humana, más que descubrir certezas, es una capacidad de establecer o descartar nuevos conceptos concluyentes o conclusiones en función de su coherencia con respecto de otros conceptos de partida o premisas. La razón es un producto del pensamiento concreto de la raza. En cambio, la verdad encierra todas las razones en círculo infinito de la eternidad. La verdad esencial no ha tenido principio y en consecuencia tampoco tendrá fin. Dicha verdad absoluta es el infinito ser en la eternidad sin principio. En cambio, las verdades relativas tienen un principio relativo y un fin determinado en su estabilidad. Todo lo que ha sido causado está limitado por el tiempo y por el espacio, y los conceptos de tiempo y de espacio nacen de la limitación que entraña la fluctuación de las creaciones. No tienen en sí mismos realidad esencial, pues han sido creados por la necesidad, hija de la limitación, que en sí misma tiene la mente del hombre, como que es esta un producto de la evolución. Vemos al lado izquierdo una representación de este concepto para analizarlo un momento. Vemos cómo se va desarrollando este animalito, primero en capullo, luego en pupa, finalmente va desarrollándose la mariposa para finalmente salir de su capullo. Así, pues, las verdades relativas de esa misma forma van cambiando en tiempo y espacio y están limitados en tiempo y espacio. La red del tiempo, del espacio y de la causación son las limitaciones que nos impiden conocer la verdad real en toda su integridad. De lo relativo se marcha hacia la relativa comprensión. La comparación ha sido siempre la vía que ha permitido al hombre expresarse en razón. La deducción por comparación de un hecho para llegar al conocimiento del mismo es la vía del razonamiento. En cambio, la reflexión educe del interior del hombre la sagrada llama de la comprensión. El razonamiento nace, pues, de la deductiva comparación y la reflexión nace de la divina abstracción que le permite al hombre ponerse en contacto con el eje central de su conciencia, como punto convergente de psíquica sensibilidad y noble armonía en la expresión de su verdadero sentir. Así pues, para llegar a ser verdadero filósofo, se requiere también ser artista, no por el ejercicio directo de alguna de las bellas artes, sino por la sensibilidad espiritual que ha de desarrollarse para sentir, crear y arrancar melodías al alma como el genuino devoto del arte. El verdadero filósofo llega a ser por este medio un gran sacerdote
que oficia consciente e inteligentemente en el gran templo de la naturaleza, ahondando en la intimidad de su ser por santa y divina reflexión. Contemplan la esplendidez de la vida que progresivamente va naciendo en su corazón de iniciado. La verdadera filosofía es instrumento que el ego pulsa para arrancar notas recónditas que unidas armoniosamente dan el ritmo de la orquestación universal. Al lado izquierdo vemos una representación del hombre en su templo cuerpo. En este caso es una representación de lo que se denominaría el Adán Catmón, que es como el hombre celestial. Y tiene diferentes elementos representativos o símbolos que representan fuerzas, efectivamente representan todas aquellas energías que circulan a través de ese templo cuerpo. En el caso, por ejemplo, de Yesod, las energías que van circulando para ascender a Tiferet y luego llegar a la esfera de edad, energías que corresponden al árbol de la vida y al árbol del conocimiento, en ascenso y en descenso. En la parte superior, el Ain, Ain Sof y Ain Sof Aur. Hay más símbolos que representan, por ejemplo, este triángulo, la Trinidad, el aspecto del Sol, el aspecto de la Luna, representando las fuerzas o energía femenina en el caso de la Luna, y la masculina representada por el Sol. Y así a lo largo de este templo cuerpo, pues vemos cómo todos estos simbolismos, a medida que los vamos interpretando, nos ayudan a comprendernos mejor, a conocernos mejor y a manejar estas energías de acuerdo al conocimiento interno de la Escuela Rosacruz. La voz del filósofo ha de ser armoniosa, como digna expresión de sus íntimas melodías, porque en su corazón se ocultan las verdades, como en el seno del infinito se agita la creación. Las palabras suaves son un árbol de vida, la lengua engañosa destruye el espíritu. Proverbios 15:4. Nuestra siguiente parte de la conferencia tomada del libro del Enigma del Hombre, del maestro Israel Rojas Romero, corresponde a la segunda parte de filosofía en el capítulo Entelequia. La progresión infinita, ideal y científicamente considerada, tiene que partir de lo conocido hacia lo desconocido. Lo conocido es aparentemente cierto, pero esencialmente inestable por la transformación que sufre a través del tiempo y del espacio. Siendo todo lo que vemos relativo e inestable, no puede tener en sí mismo la causa o motivo de su ser. La estabilidad aparente es fuerza de circunstancia y la inestabilidad, prueba concluyente de que no lleva en sí la esencialidad misma de su existencia. Nuestra vida es un interludio consciente para evolucionar mediante la sabiduría hacia nuestra naturaleza divina, oculta en la profundidad de nuestro ser y que no es otra que el amor. Estas simples reflexiones nos prueban que la verdad esencial de las cosas no está precisamente en la existencia de las mismas, sino en el poder estable que las trajo a la existencia. Porque lo que está en perpetuo movimiento, lo movido, tiene que ser necesariamente impulsado y sostenido por algo estable y permanente. Si bien al principio de estas lecciones dimos a conocer la norma o clave para deducir conciencia individual,
y no estancarse, por tanto, en el eterno movimiento desde la evolución, daremos ahora el movimiento permanente que impulsará a la constante investigación de la realidad esencial de los seres y de las cosas. Esta palanca o motivo permanente de sutil investigación es la divina entelequia de Aristóteles. Principio sabio y verdadero, no conocido en su esencial valor por muchos de los que han pretendido apropiárselo. La entelequia se define como el buscar constante y permanente al ente dentro de, es decir, no quedarse nunca con lo aparente, sino ir siempre en busca de lo real. La entelequia recibe el nombre de divina porque en último término solamente lo divino o el real ser llega a ser encontrado como lo verdaderamente positivo. Por esta divina entelequia, de lo generado iremos a la generación y de la generación a la potencia primordial y única que la produjo. Hasta ahí las dos conferencias y vamos a continuar entonces con filosofía y reflexión en frases. Los siguientes enunciados son verdades relativas o absolutas. Estos enunciados es para ponerlos a consideración de las hermanas y hermanos. Quien desee participar, pues lo puede hacer y dar su opinión. El primero nos dice, todos los hombres son iguales. ¿Esta será una verdad relativa o una verdad absoluta? Queda a consideración, cada quien lo analiza y cuando estemos en el momento de las preguntas, cada uno dará su opinión. Esta se refiere a que el amor está ubicado en todos los planos. Tenemos la opinión del señor Albert Einstein y la opinión del señor Paul-André Maurice Dirac, un científico. La contribución del señor Einstein es, si un día tienes que elegir entre el mundo y el amor, recuerda, si eliges el mundo, quedarás sin amor, pero si eliges el amor, con él conquistarás al mundo. Y la contribución del científico y matemático físico y teórico británico, que fue quien desarrolló la mecánica cuántica y la electrodinámica cuántica, está en este ejemplo donde aparece este enunciado. Ella dijo, escríbeme algo bonito, y él le escribió A más M por el siguiente símbolo igual a 0. Esta es la ecuación de Dirac. Gracias a esto se describe el fenómeno de entrelazamiento cuántico. Dice que si dos sistemas interactúan uno con el otro durante un cierto periodo de tiempo y luego se separan, los podemos describir como dos sistemas separados, pero de alguna manera sutil están convertidos en un solo sistema. Uno de ellos sigue influyendo en el otro, a pesar de kilómetros de distancia o años luz. Esto es el entrelazamiento cuántico o conexión cuántica. Dos partículas que en algún momento estuvieron unidas siguen estando de algún modo relacionadas. No importa la distancia entre ambas, aunque se hallen en extremos opuestos del universo. La conexión entre ellas es instantánea. Es una premisa científica de, efectivamente, dos científicos que apoyan acerca de cómo el amor está en todos los planos. ¿Esta será una verdad relativa o será una verdad absoluta? En este enunciado vemos 4 personas que están observando un paisaje.
Algo ocurrió en el océano, seguramente con alguna embarcación, y aparece la opinión de alguien que dice, todo el mundo vio lo que pasó. ¿Eso será una verdad relativa o será una verdad absoluta? Todo es un eterno presente. No hay pasado ni futuro. Todo fluye en un eterno presente. Del señor James Joyce. ¿Qué verdad será la que corresponde acá? Hay gente buena y gente que es mala. Pero resulta que en la figura del yin y el yang vemos que hay una preponderancia en lo bueno y algo que no es tan bueno. Y en lo malo vemos gran preponderancia, pero también hay algo que es bueno. Nos dicen que hay rasgos de maldad en el virtuoso y rasgos de bondad en el malvado. ¿Será una verdad relativa o verdad absoluta? La vida es una en sus múltiples manifestaciones, única e infinita. La vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes. Es una frase del músico John Lennon. ¿Será una verdad absoluta? Te amaré toda la vida. ¿Verdad relativa o verdad absoluta? La verdad es la vida. ¿Dónde está la copa del árbol? Los pasajeros que van en este avión aseguran que las copas de los árboles están debajo de ellos, mientras que los que están aquí en el aeropuerto sostienen que las copas están encima de ellos. ¿Verdad relativa o verdad absoluta? El corazón tiene razones que la razón no entiende. Es imposible, dijo el orgullo. Es arriesgado, dijo la experiencia. No tiene sentido, dijo la razón. Inténtalo, susurró el corazón. El corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿Verdad relativa o verdad absoluta? La dama se encuentra a la derecha, a la izquierda o al frente. Para este caballero la dama se encuentra a la izquierda. Para él está a la derecha. Para quienes estamos mirando, se encuentra al frente. ¿Verdad absoluta o verdad relativa? Lo seguro en el plano físico es la ley del cambio. ¿Verdad relativa o absoluta? Todo lo que está dentro de la naturaleza es verdad. ¿Será una verdad absoluta? Esta figura es una paradoja. Si la analizamos de manera visual, nos daremos cuenta que llevar a la práctica y fabricarla de manera directa no es tan fácil. Así son las paradojas, así son las verdades, relativas o absolutas. Conclusiones sobre la lección de entelequia. El alma es una copa que solo puede llegar a llenarse con la eternidad,
frase que alguna vez mencionó un sabio, y seguramente la enunció, pues en el camino de la evolución, múltiples son las experiencias y los aprendizajes que el ser humano va recogiendo desde el principio de los tiempos y a lo largo de los diferentes acortezamientos en diferentes ambientes, culturas, épocas y en diversos roles interpretados. Seguramente que al tomar conciencia de esos caminos recorridos y de las habilidades conquistadas, evitaríamos muchos errores y ahorraríamos muchos pasos. El Nocete Ipsum, escrito a la entrada de los templos de la antigüedad, hace referencia a esa necesidad de auscultarse, de conocerse a sí mismo, para llegar al saber del universo y de los dioses. Buscando este conocimiento dentro de nosotros mismos, ahondando en nuestra interioridad, es como vamos llegando a esas verdades trascendentes y así nos convertimos en apóstoles de la divina entelequia. Esa búsqueda por lo real, a que nos invita la divina entelequia, unida a la reflexión, que nos permite ser jueces de nosotros mismos antes de juzgar lo que nos rodea, nos lleva a la conclusión de que la mejor práctica que resume estos aspectos citados y que ayuda con toda seguridad a acelerar nuestra evolución humana, contiene en sí los siguientes rasgos. Primero, mediante la sensibilidad, nos permite vivir en nosotros mismos lo que hemos hecho sentir a otros. Segundo, por comparación, nos da una idea de la bondad o maldad de nuestros actos, permitiéndonos así elegir ser mejores al prometernos acentuar lo bueno o evitar actuar equivocadamente. Tercero, nos pliega hacia nuestra interioridad, revisando el hilo de acontecimientos que hemos venido realizando, fortaleciendo en nosotros la facultad de la memoria. Cuarto, hace que seamos más conscientes de nuestra vida. Todo lo anterior fue practicado por órdenes místicas antiquísimas antes de entregarse al sueño y fue conocido como la meditación de oro. La Fraternidad Rosacruz Antigua nos la ha transmitido en la ceremonia de promesa de reserva bajo el nombre del ejercicio retrospectivo. Muchas gracias.